Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de dos temas importantes. Primero vamos a contextualizar los hechos que nos rodean en el acontecer actual a mediados del año 2022 y en segundo lugar vamos a hablar de 5 megatendencias que se están presentando en el ámbito político, demográfico, económico, cultural y educativo. Nuestro acontecer entonces se caracteriza por la disrupción tendencial que todavía está generando la cuarta revolución industrial y una serie de hechos que son disruptivos y generan tendencias como las que vamos a hablar, las 5 grandes megatendencias. Bien, contextualicemos entonces un poco estas 4 revoluciones industriales. La primera hace referencia a la implementación de la máquina a vapor en la vida del hombre y es el resultado de la inventiva humana que supo aprovechar este tipo de energía y tuvo un crecimiento exponencial para mover, para desplazar personas, maquinarias y herramientas. Está asentada en los postulados económicos del primer economista Adam Smith, el libre mercado, la no intervención del Estado. La segunda revolución industrial hace referencia a la producción en masa, a las cadenas de producción de las cuales teorizaron Taylor y Fayol y la implementación de la energía eléctrica, así como la energía procedente de la quema de combustibles fósiles. Las primeras industrias del automóvil, el automóvil Ford en Estados Unidos, son ejemplos evidentes de esta segunda revolución industrial. La tercera es la revolución informática que se da hacia los años 80 o 90 del siglo XX, que dio como resultado la automatización de las tecnologías y la implementación por primera vez de la vida digital o de los aparatos digitales en la vida del hombre, que cambió un paradigma, el paradigma analógico al paradigma digital. Supremamente importante esta revolución porque dio cabida a la implementación de la tecnología que ha traído inventos en todas las esferas del desempeño humano. Y finalmente la cuarta revolución industrial, aunque ya se está hablando de la quinta, pero la cuarta revolución industrial es la que estamos viviendo en este momento. Se caracteriza en últimas por el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el almacenamiento en la nube, la nanotecnología y otra cantidad de invenciones que todavía no han dado fruto en la invención humana, en la posibilidad de implementarse en el quehacer humano. Otro de los aspectos que caracterizan la agenda actual, después de que contextualizamos estas 4 revoluciones industriales, hace referencia a los 10 grandes temas que en la actualidad están incidiendo en el desempeño económico y político de la humanidad. En primer lugar, la crisis económica que se empieza a evidenciar después de la implementación de las medidas de los estados para paliar la crisis generada por la pandemia. Gran parte de la inflación que estamos viviendo en este entonces se debe a la emisión de dinero que los bancos centrales le otorgaron a sus gobiernos para que suplieran las deficiencias, los déficits habitacionales y de alimentación que tuvieron las familias menos favorecidas en pandemia. Esa crisis económica se caracterizó o también tuvo como antecedente la crisis de los contenedores, la deficiencia de contenedores para generar exportaciones, ir y venir de materias primas y otra serie de circunstancias que vamos a explicar de manera mucho más precisa posteriormente. La guerra en Europa, cuando se creía que habíamos solventado gran parte de la problemática humana a través de la negociación y que las Naciones Unidas y otras instancias de la gobernanza global estaban dadas para solucionar los conflictos, vino la invasión el 24 de febrero de Rusia a su país vecino, Ucrania. La inflación, que en últimas es el crecimiento exponencial del índice de precios en gran parte de la humanidad y que tiene como referentes la emisión de dinero que los bancos, como lo mencioné, los bancos centrales realizaron para suplir las deficiencias del déficit fiscal de sus gobiernos. Todas las consecuencias psicológicas de la pandemia y la pospandemia, el hecho de que hubiésemos estado encerrados durante casi 2 años tuvo incidencias psicológicas en muchas personas, en muchos de nuestros estudiantes, que hasta ahora se están visualizando con un crecimiento exponencial de la depresión, del síndrome de Burnout, incluso los intentos de suicidio en muchos países del occidente. La crisis climática, que es un evento catastrófico que está tomando dimensiones globales y que si no tomamos medidas en la actualidad será mucho más recurrente y catastrófica en un futuro. La migración y los refugiados de la misma Ucrania, 3 o 4 millones de refugiados que están habitando los países vecinos, Hungría, Polonia, etc. Y el factor migracional que se genera por la crisis económica y política que se presenta en muchos de los países, incluso vecinos al nuestro como Venezuela, Honduras, El Salvador, países que no le ofrecen una posibilidad de desarrollo humano a sus habitantes, ante lo cual no tienen más que migrar hacia Estados Unidos. Asimismo, la tensión política que se genera por la guerra de Ucrania, el hecho de que en los últimos 2 meses se haya invitado a Finlandia y a Dinamarca a ser parte de la OTAN y
las visitas recurrentes del staff norteamericano a la isla de Taiwán, que hace crecer las tensiones entre China y este país. La crisis alimentaria generada por la insuficiencia de las exportaciones de trigo, las exportaciones de soya y de cereales que provienen de Rusia y Ucrania, los dos más grandes exportadores de estas materias primas, y la urea, que es uno de los insumos esenciales para los abonos que necesitan nuestros agricultores. Y finalmente el desempleo creciente en muchos de los países del mundo, que evidentemente se genera por esta crisis económica. Bien, voy a mencionar un poco más a fondo cada uno de los temas de la agenda global que acabo de hablar. La pandemia tuvo consecuencias en gran parte de los profesionales de hoy, de los docentes, que están presentando al día de hoy síntomas de depresión, de soledad, crecimiento del síndrome de Burnout e intentos de suicidio, lo que nos hizo ver que el miedo y el sentimiento de vulnerabilidad todavía están presentes en nosotros. Esa fragilidad de lo que creíamos fuerte y la maleabilidad de lo que pensábamos inmutable se hizo cada vez más presente y nos está dando pie para que para el futuro tengamos cada vez más acentuados esas estructuras psicológicas y espirituales que nos permitan afrontar los cambios de manera cada vez más fuerte. La inmediatez con que se presentan las circunstancias actuales nos da a entender que debemos estar preparados para el cambio continuo, que los mecanismos anticipatorios que habíamos diseñado no fueron precisos, que son falibles y que nos hace todavía falta prepararnos para hacer frente a las crisis futuras. ¿Qué nos espera entonces en el mundo del 2022? Ha sido un año de decisiones difíciles, tanto individuales como colectivas. Se puede considerar que es un año considerado como un punto de inflexión. Después de la crisis o el Black Snow, como denominamos en economía las crisis económicas, un mundo que puede haber sido sinónimo de caos, pero también de construcción y de reconstrucción, porque nos ha permitido reencontrarnos, nos ha permitido volver a compartir los espacios físicos, para lo cual debemos estar preparados para que cada experiencia física, por ejemplo, de aprendizaje, cada experiencia en la que compartamos físicamente con nuestros compañeros sea en realidad una experiencia inigualable. El mundo pre-coronavirus era profundamente desigual, nos lo hizo ver la deficiencia de Internet que teníamos en algunos lejanos lugares de nuestro país. Las decisiones entonces que tomemos en 2022 podrán corregir estas desigualdades o ampliarlas cada vez más. Las formas en que asumimos el trabajo han cambiado y la gente puede estar renunciando en la actualidad a un trabajo precario porque se dio cuenta que podía trabajar en casa y tener una calidad de vida mucho más amplia que la que tenía en una oficina sentado en un puesto de trabajo 8 horas al día. La gente se dio cuenta de que la vida era corta y que las vacaciones podían anticiparse, que estar con la familia no era necesario renunciar al trabajo y que se podían compartir toda esta cantidad de experiencias vivenciales que los seres humanos necesitamos en esencia. La crisis climática es otro de los graves problemas que afrontamos en la actualidad. Nos ha hecho ver que las decisiones individuales y regionales no son suficientes para afrontar los problemas globales. El incremento de la temperatura del planeta en Europa en los últimos 15 días ha dado como resultado el fallecimiento de más de 2.500 personas y recurrentes incendios forestales. Los indicadores climáticos como la emisión de gases efecto invernadero, la deforestación, la disminución de la biodiversidad, el crecimiento de los desechos humanos, la basura tecnológica y el descongelamiento de los polos y la consecuencia irreversible del incremento del nivel de los océanos son algunos de los problemas evidentes consecuencia del accionar humano centrado en el consumo. Las decisiones de carácter individual deben estar centradas en el uso de vehículos, de energías limpias, para que la crisis climática pueda considerarse como un problema tratable en los próximos 5 o 6 años.